¿Puedes creerlo? Hay un ingrediente insospechado pero poderoso que ayuda a atenuar las arrugas profundas, restaurar la elasticidad y rejuvenecer la piel incluso después de los 60 años, no en una crema cara ni en un spa de lujo, sino en tu cocina. Suena increíble, ¿verdad? Yo también lo pensé. Pero después de probarlo de la forma correcta, mi piel y la de cientos de otras mujeres cambió drásticamente en tan solo unas semanas. Hoy te mostraré cómo usar correctamente este ingrediente para iluminar la piel, mejorar la firmeza y reducir visiblemente las arrugas profundas. Y si de verdad quieres saberlo todo, mira el video hasta el final, porque un solo error pequeño puede hacer que pierda por completo su efecto. Antes de continuar, baja a los comentarios y dime qué arrugas te molestan más, las del contorno de ojos, la flacidez, las líneas profundas alrededor de la boca o una piel apagada. Leo cada comentario. Y si quieres aprender secretos naturales y efectivos para rejuvenecer la piel sin gastar de más, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Muy bien, ahora sí entremos en lo que de verdad despierta curiosidad, porque todo lo que te conté antes prepara el terreno para este momento. Imagina esto, durante años te dijeron que las arrugas eran inevitables, que después de cierta edad solo quedaba resignarse o gastar fortunas en tratamientos costosos. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, un ingrediente sencillo, antiguo y sorprendentemente poderoso que ha estado siempre frente a ti y que tiene la capacidad de suavizar la piel, renovar y devolverle una apariencia más luminosa. Ese ingrediente es el café. Sí, el café, pero no cualquier café, y aquí es donde empieza lo realmente interesante. La mayoría de las personas piensa en el café solo como una bebida para despertar por la mañana, algo cotidiano, sin valor para la piel. Y sin embargo, cuando se utiliza de la forma correcta, el café se convierte en un aliado extraordinario para la piel madura. No hablamos de café instantáneo ni procesado, sino de café molido natural, preferiblemente recién usado o de grano fino. Este café actúa como un exfoliante suave que ayuda a desprender las células muertas, arrastra las impurezas acumuladas con el paso del tiempo y deja la piel visiblemente más lisa y uniforme. Con los años, las células muertas y los residuos se van acumulando como una capa opaca e invisible sobre el rostro. Esa película hace que la piel se vea áspera, sin vida y más envejecida. El café rompe esa barrera. Al masajear suavemente, ayuda a limpiar en profundidad, estimula la superficie de la piel y permite que el rostro recupere suavidad y frescura. Es como pulir una superficie que había perdido su brillo. Poco a poco, la luz vuelve a reflejarse. Eso es lo que el café puede hacer por tu piel. Pero aquí no termina el secreto. La verdadera magia ocurre cuando el café se combina con otros ingredientes naturales que potencian aún más su efecto. Y el primero que quiero revelarte es uno que seguramente conoces muy bien, pero que quizá nunca imaginaste junto al café para cuidar la piel: la miel. No cualquier miel, sino miel cruda, espesa, natural, sin procesar. La miel es un verdadero tesoro para la piel madura, porque ayuda a mantener la hidratación. Y una piel bien hidratada siempre se ve más suave, más flexible y con las líneas de expresión menos marcadas. Cuando la aplicas sobre la piel, actúa como un escudo protector contra los daños diarios causados por el sol, la contaminación y el estrés oxidativo. La miel también tiene un efecto suavizante inmediato. Si alguna vez aplicaste miel sobre la piel, sabrás que deja una sensación aterciopelada, como si tu piel estuviera más joven al tacto. Y cuando se combina con el café, la miel facilita que los cristales del café se exfolian suavemente, evitando que raspen o irriten la piel, y permite que los nutrientes penetren mucho más profundo. Segundo ingrediente: aceite de coco o aceite de oliva extra virgen. El siguiente ingrediente es un verdadero potenciador de la nutrición profunda.
Puede ser aceite de coco o aceite de oliva extra virgen. Estos aceites son ricos en ácidos grasos esenciales que ayudan a fortalecer la barrera protectora de la piel, evitando que pierda humedad y manteniéndola suave, flexible y resistente al paso del tiempo. Además, ambos aceites contienen antioxidantes naturales como la vitamina E y polifenoles que combaten los radicales libres y protegen el colágeno y la elastina de la degradación. El aceite penetra en las capas más profundas de la piel, nutriendo desde dentro y reparando los tejidos dañados, lo que mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Cuando se combina con café y miel, el aceite actúa como un vehículo que transporta los nutrientes más profundamente, potenciando los efectos hidratantes y regeneradores de toda la mascarilla. Es como si cada ingrediente cumpliera un rol específico en un equipo perfectamente sincronizado. Tercer ingrediente: yogur natural sin azúcar. El yogur natural es otro ingrediente estrella, especialmente por su contenido de ácido láctico, un exfoliante químico suave que ayuda a disolver las células muertas sin causar irritación. Mientras el café exfolia físicamente, el yogur hace una exfoliación química, creando una doble acción que deja la piel increíblemente suave, renovada y lista para absorber todos los nutrientes de los otros ingredientes. Además, el yogur contiene probióticos naturales que ayudan a equilibrar la microflora de la piel, reduciendo inflamaciones, irritaciones y fortaleciendo la barrera cutánea. Su textura cremosa también hace que la mascarilla sea fácil de aplicar, agradable al tacto y apta incluso para pieles sensibles. Y no olvidemos su efecto iluminador. Gracias al ácido láctico, el yogur ayuda a igualar el tono de la piel, reducir manchas leves y darle un brillo natural saludable, como si tu piel despertara descansada y llena de vida. Aquí es donde comienza la sinergia perfecta. Cuando mezclas café con estos tres ingredientes, ocurre una verdadera sinergia antiedad. El café abre los poros, activa la circulación y combate los radicales libres, preparando la piel para absorber todos los nutrientes. La miel hidrata profundamente, regenera tejidos y suaviza arrugas. El aceite nutre desde dentro, fortalece la barrera cutánea y aporta antioxidantes. Y el yogur exfolia químicamente, equilibra la piel y aporta luminosidad natural. Cada ingrediente cumple un rol específico, pero juntos crean un efecto multiplicador que hace que la piel se vea más firme, tersa, hidratada y luminosa desde la primera aplicación, y con el uso constante, los resultados se vuelven cada vez más visibles y duraderos. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video sobre salud y cuidado de la piel. Bien, seguramente te estarás preguntando cómo preparar la mascarilla correctamente. Para empezar, elige un tazón de vidrio o cerámica. Evita absolutamente cualquier recipiente metálico, porque los metales pueden reaccionar con algunos componentes del café y la miel, disminuyendo la efectividad de la mascarilla. Además, los utensilios metálicos pueden interferir con los antioxidantes y nutrientes de los ingredientes. Usa cuchara de madera o plástico limpia y seca que permita mezclar sin dañar la textura ni la composición de la mascarilla. Esto puede parecer un detalle menor, pero es fundamental para que cada ingrediente conserve su potencia máxima. Coloca 2 cucharadas de café molido natural. Asegúrate de usar café recién molido de grano fino, no instantáneo. Esto garantiza que los antioxidantes, polifenoles y cafeína estén intactos y listos para actuar sobre tu piel. Además, los granos finos permiten una exfoliación suave pero efectiva, eliminando células muertas sin raspar ni irritar. Añade una cucharada de miel cruda. La miel cruda, espesa y natural, no solo hidrata, sino que actúa como un potente regenerador de tejidos. Contiene enzimas y antioxidantes que trabajan en conjunto con el café para suavizar líneas finas y revitalizar la piel. Procura que sea miel orgánica y sin procesar, porque la miel comercial pierde gran parte de sus propiedades beneficiosas.
Súmale una cucharadita de aceite de coco o aceite de oliva extra virgen. Este ingrediente nutre profundamente la piel, fortalece la barrera cutánea y aporta antioxidantes naturales. La elección entre aceite de coco o aceite de oliva depende de tu tipo de piel. El aceite de oliva es excelente para pieles maduras, secas o sensibles, mientras que el aceite de coco es perfecto para pieles normales a secas. Ambos ayudan a que los demás ingredientes penetren mejor en la piel. Agrega una cucharada de yogur natural a temperatura ambiente. El yogur aporta ácido láctico que exfolia químicamente y probióticos que equilibran la piel. Es fundamental que esté a temperatura ambiente, porque si está frío puede cerrar los poros y dificultar la absorción de nutrientes. Su textura cremosa también permite que la mascarilla se apliquen de manera uniforme y suave sobre el rostro. Continuamos con un paso clave para que la mascarilla funcione de manera óptima. Primero, deja reposar la miel sobre el café durante 20 a 30 segundos antes de mezclar. Este pequeño truco permite que la miel suaviza los cristales del café, facilitando una exfoliación suave y evitando que se raspen la piel. Es como preparar una esponja. Si la miel penetra primero, cada grano de café se vuelve más gentil y efectivo. Luego, agrega el aceite y el yogur lentamente, integrando cada ingrediente con paciencia. No apresures el proceso. La clave es mezclar suavemente en círculos, como si estuvieras amasando una crema delicada. Este movimiento ayuda a que cada ingrediente se distribuya uniformemente, manteniendo la textura cremosa con los granos de café visibles. El objetivo final es obtener una pasta homogénea, cremosa y manejable que se adhiera bien a la piel sin escurrirse, pero que también permita que los granos de café realicen su función exfoliante. La consistencia ideal es similar a un yogur espeso con granos finos, donde los cristales se notan al tacto, pero están perfectamente integrados en la mezcla. Antes de la aplicación, recuerda la limpieza profunda. Antes de aplicar la mascarilla, tu piel necesita estar completamente limpia y receptiva. Toma tu limpiador habitual y masajea tu rostro suavemente durante al menos 40 segundos, asegurándose de cubrir todas las zonas: frente, mejillas, nariz, barbilla y cuello. Hazlo con movimientos circulares como si estuvieras despertando cada célula. Luego, enjuaga con agua tibia que ayudará a eliminar impurezas y dejar la piel ligeramente húmeda, lista para recibir los beneficios de la mascarilla. Escucha el secreto que te voy a revelar ahora. Lo llamo el vapor facial. Este es uno de los secretos mejor guardados de las pieles jóvenes. Hierve un poco de agua y viértela en un recipiente seguro. Si quieres potenciar el efecto relajante y antioxidante, agrega unas hojas de manzanilla o té verde. Inclínate sobre el agua caliente a una distancia segura de unos 20 a 30 centímetros, cubriendo tu cabeza con una toalla para atrapar el vapor. Permanece así de 3 a 5 minutos. Respirando profundamente, sentirás cómo el calor suaviza la piel, abre los poros y estimula la circulación, preparando la superficie para absorber cada ingrediente de la mascarilla. El vapor hace que la piel se vuelva receptiva y lista para aprovechar al máximo los nutrientes. Sigue el secado suave. Una vez terminado el vapor, seca tu rostro con pequeños toques usando una toalla limpia, evitando frotar. Tu piel debe quedar tibia, ligeramente húmeda y flexible, como una esponja lista para absorber la mascarilla y potenciar sus efectos. Este paso es clave. Una piel preparada recibe mucho más de los ingredientes activos que estás a punto de aplicar. Escríbeme en los comentarios de dónde eres y qué edad tienes. Los leo a todos. Ahora sí, llegó la hora de la aplicación de la mascarilla. Enfrente. Toma una cantidad generosa de la mezcla y aplica sobre la frente con movimientos circulares suaves durante unos 30 segundos. La idea es masajear, no raspar, activando la circulación y preparando la zona para que los ingredientes penetren profundamente.
En mejillas, aplica la mascarilla con movimientos ascendentes, como si estuvieras levantando suavemente la piel hacia tus pómulos. Esto ayuda a combatir la flacidez y mejora la firmeza, especialmente en las áreas donde las arrugas suelen ser más visibles. En barbilla y mandíbula, masajear de abajo hacia arriba siguiendo la dirección natural de los músculos faciales. Esta técnica ayuda a reafirmar la línea de la mandíbula y evita que la piel se vea caída o flácida. En contorno de ojos, esta zona es delicada. Aplica la mascarilla únicamente en la parte externa donde aparecen las patas de gallo, utilizando la yema de los dedos anulares con una presión suave. Nunca apliques directamente sobre los párpados ni debajo del ojo para evitar irritaciones. En nariz, masajea con movimientos ascendentes, asegurándose de remover células muertas y suciedad acumulada. Continúa hacia el cuello con movimientos ascendentes desde la clavícula hasta la mandíbula. Esta zona suele ser olvidada, pero es fundamental para un efecto rejuvenecedor completo. Deja actuar la mascarilla durante 10 a 15 minutos. Durante este tiempo, sentirás una ligera frescura o un hormigueo suave, completamente normal. Esto significa que los ingredientes están trabajando. El retiro de la mascarilla es igual de importante. Nunca arranques la mascarilla de golpe. Primero, humedece el rostro con agua tibia, masajeando suavemente para suavizar la mezcla. Luego, enjuaga completamente con abundante agua tibia hasta que no quede rastro de la mascarilla. Para finalizar, realiza un último enjuague con agua fría que ayuda a cerrar los poros, fijar los nutrientes y dejar la piel más tersa, firme y luminosa. Seca con pequeños toques, evitando frotar. Antes de aplicar en el rostro, prueba siempre la mascarilla en una pequeña zona del antebrazo y espera 24 horas. Veamos la frecuencia recomendada por edad. En adultos mayores de 60 años, se recomienda aplicar la mascarilla 2 veces por semana. A esta edad, la piel comienza a perder colágeno y elastina de manera más notable, y la producción natural de aceites protectores disminuye. La aplicación regular de la mascarilla ayuda a mantener la hidratación profunda, mejorar la firmeza, suavizar líneas de expresión y prevenir que las arrugas existentes se profundicen. Además, al estimular la circulación y exfoliar suavemente, se facilita la renovación celular, haciendo que la piel luzca más luminosa y con un tono más uniforme. Adultos de 50 a 60 años. En esta etapa la piel todavía conserva algo más de elasticidad, pero empieza a mostrar signos claros de envejecimiento como flacidez leve, arrugas incipientes y pérdida de luminosidad. Por eso se recomienda aplicar la mascarilla 2 o 3 veces por semana, dependiendo del tipo de piel y de la exposición al sol. La combinación de café, miel, aceite y yogur en la mascarilla refuerza la firmeza, hidrata profundamente y aporta antioxidantes que combaten los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. Aplicarla con regularidad ayuda a que la piel se mantenga elástica y revitalizada, evitando que los signos de edad se marquen demasiado rápido. Adultos de 40 a 50 años. Para este grupo, la piel todavía tiene una buena base de colágeno y elasticidad, pero empieza a mostrar líneas finas, sequedad localizada y pérdida de brillo. Aplicar la mascarilla 1 o 2 veces por semana es suficiente para prevenir el envejecimiento prematuro, hidratar la piel, equilibrar su microflora y mantener una apariencia saludable y radiante. Además, el efecto antioxidante del café y la miel ayuda a neutralizar los radicales libres provocados por la exposición al sol, estrés o contaminación, manteniendo la piel más joven por más tiempo. Recuerda, la clave no está en aplicar la mascarilla todos los días o usar grandes cantidades, sino en la constancia a lo largo del tiempo. Una rutina regular asegura que la piel reciba los nutrientes necesarios de manera continua, que las células se renueven correctamente y que la elasticidad se mantenga. Las sesiones esporádicas o la aplicación sin regularidad pueden ofrecer resultados temporales, pero no generarán cambios visibles ni duraderos. Piensa en la piel como un jardín.
No sirve regar una vez al mes y esperar que las flores crezcan fuertes. Es la constante atención, cuidado y nutrición lo que permite que florezca de manera saludable. Lo mismo ocurre con tu piel. Aplicando esta mascarilla de forma regular, semana tras semana, notarás una mejora progresiva en hidratación, luminosidad, firmeza y suavidad, incluso en las zonas donde las arrugas comienzan a aparecer. Además, mantener esta rutina tiene un efecto preventivo increíble. Evita que las líneas finas se profundicen, que la piel se vea opaca y fatigada, y ayuda a que cualquier otro tratamiento que utilices, como cremas, serums o aceites, funcione mucho mejor, porque la piel ya está limpia, exfoliada y receptiva. Cuando aplicas la mascarilla de café, hay ciertos errores comunes que muchas personas cometen sin darse cuenta y que pueden disminuir significativamente sus beneficios e incluso irritar la piel. Conocerlos y aprender a evitarlos es fundamental para obtener resultados óptimos, visibles y duraderos. Primero, uno de los errores más frecuentes es usar café instantáneo o café molido demasiado grueso. El café instantáneo, aunque conveniente para preparar bebidas rápidas, carece de los antioxidantes, compuestos fenólicos y cafeína activa, que son los responsables de estimular la circulación, proteger el colágeno y aportar firmeza a la piel. Por otro lado, el café molido muy grueso puede raspar la piel generando microlesiones, inflamación o irritación, especialmente en pieles sensibles o maduras. Por eso, lo ideal es utilizar café molido natural de grano fino, recién molido, si es posible, que exfolia suavemente, activa la circulación y aporta todos los nutrientes necesarios para que la piel luzca más firme, luminosa y saludable. Otro error común que disminuye los efectos de la mascarilla es aplicarla sobre la piel sucia o con restos de maquillaje. Cuando hay polvo, protector solar o residuos de maquillaje, los ingredientes no logran penetrar correctamente, lo que reduce la hidratación y puede incluso provocar irritaciones o brotes. Para evitarlo, es fundamental realizar una limpieza profunda. Masajea tu rostro durante al menos 40 segundos, prestando atención a zonas donde se acumula más suciedad, como la frente, nariz y línea de la mandíbula, y luego enjuaga con agua tibia. Esta limpieza no solo prepara la piel para recibir los nutrientes de la mascarilla, sino que también potencia los efectos de exfoliación y regeneración. Muchas personas también saltan el paso del vapor facial y aplican la mascarilla directamente sobre la piel fría. Esto limita la absorción de los ingredientes activos y reduce los efectos de la exfoliación, hidratación y nutrición. El vapor facial tiene un efecto doble, abre los poros y permite que los nutrientes penetren profundamente y al mismo tiempo estimula la circulación sanguínea, llevando oxígeno y nutrientes a las células de la piel. Solo necesitas inclinarte sobre un recipiente con agua caliente durante 3 a 5 minutos, cubriendo tu cabeza con una toalla para atrapar el vapor. Si quieres potenciar el efecto, puedes agregar hojas de manzanilla, té verde o incluso pétalos de rosa. Este paso prepara la piel para absorber al máximo los beneficios de cada ingrediente de la mascarilla. Otro punto crítico es la forma en que se mezclan los ingredientes. Mezclar rápido, con fuerza o utilizando utensilios metálicos puede oxidar los antioxidantes del café y destruir las enzimas activas de la miel cruda, reduciendo su efectividad. Por eso siempre debes usar tazón de vidrio o cerámica y cuchara de madera o plástico, mezclando suavemente en círculos hasta lograr una pasta cremosa con los granos de café aún visibles. Esta técnica garantiza que la mascarilla conserve su textura ideal y que los ingredientes actúen de manera sinérgica sobre la piel. Al momento de aplicar la mascarilla, evita presionar demasiado o hacer movimientos bruscos, especialmente en zonas delicadas como el contorno de ojos o la línea de la mandíbula.
Masajear suavemente con movimientos ascendentes permite que los ingredientes penetren sin irritar ni dañar la piel. Además, ayuda a estimular la circulación, favoreciendo una apariencia más firme y luminosa. Otro error frecuente es no respetar los tiempos de acción. Aplicarla por muy poco tiempo disminuye la hidratación y la capacidad de exfoliar suavemente las células muertas, mientras que dejarla demasiado tiempo puede resecar la piel y generar incomodidad. El retiro brusco de la mascarilla también es un error que muchos cometen. Nunca arranques la mascarilla de golpe. Esto puede irritar la piel y eliminar los nutrientes que acaban de penetrar. La constancia es otro factor clave que determina el éxito de esta rutina. Aplicar la mascarilla de forma esporádica no produce resultados duraderos, porque la piel necesita tiempo y repetición para renovar células, mejorar la elasticidad y mantener la luminosidad natural. Por eso, la frecuencia recomendada es adultos mayores de 60 años, 2 veces por semana, entre 50 y 60 años, 2 o 3 veces por semana, y entre 40 y 50 años, 1 o 2 veces por semana. Seguir esta rutina regularmente asegura que los efectos sean progresivos y visibles, logrando una piel más firme, suave y radiante con el tiempo. Finalmente, es fundamental prestar atención a los ingredientes. Ingredientes procesados, muy fríos o antiguos, pierden eficacia y reducen los resultados de la mascarilla. Si este contenido te ayudó a mirar tu piel con otros ojos, te invito a quedarte cerca de Salud Dorada 70, un espacio creado para mujeres que quieren cuidarse con calma, conocimiento y respeto por su edad. Recuerda que la constancia y la atención a cada gesto marcan la diferencia, especialmente en zonas como el cuello y la línea del rostro, donde el tiempo suele dejar más huella. Dedicar unos minutos, aplicar la mascarilla con suavidad y hacerlo parte de tu rutina puede cambiar la forma en que tu piel se siente y se ve con el paso de los días. No se trata de promesas rápidas, sino de pequeños hábitos que sostienen una piel más cómoda, flexible y luminosa. Si quieres seguir aprendiendo formas sencillas y naturales de cuidar tu piel, te espero en el próximo video.